Una consulta, una pregunta, la pregunta que les hago siempre. ¿Recuerdan que estuvimos viendo la clase pasada, la clase anterior? ¿Cuál fue nuestro tema? A ver si revisan sus apuntes. Revisan lo que tenemos ahí. Rimas, dice Adriana. Ya, va por ahí, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Recuerdan que iba con la rima? ¿Que iba junto con la rima? Texto poético. Muy bien, Adriana. Estuvimos hablando de eso, ¿cierto? Del género lírico, del texto poético. Ahora, una consulta. La semana pasada vimos algunos poemas, leímos algunos poemas y además escuchamos algunos rap por ahí, unas canciones de hip hop y estuvimos leyendo y tratando de interpretar algunos poemas. ¿Recuerdan los poemas de la semana pasada? ¿Qué les parecieron? ¿Eran difíciles de interpretar, fáciles de interpretar, medios complicados o no los entendieron nunca? ¿Qué recuerdan de lo que leímos la semana pasada? Si es que recuerdan más o menos los poemas que estuvimos hablando, que estuvimos viendo. Ahí volvió Estefano. Sí, sí, se me cayó la señal. ¿Recuerdan o no recuerdan los poemas, las cosas que estuvimos tratando la semana pasada? Más o menos de qué se trató la clase. ¿Cómo están ahí? Ya, miren, vamos a hacer un pequeño recuerdo entonces de la clase pasada, de lo que estuvimos hablando la semana pasada, antes de venir a lo de esta clase, ¿ya? Porque al parecer están un poquito perdidos. Ya, ¿qué estuvimos viendo? Estuvimos hablando del género lírico. Aquí cuando empieza a presentar. Ahí está. Hablamos de género lírico, ya. Esto es la semana pasada, recuerden. Semana pasada, este es un pequeño repaso. Comenzamos con estas actividades, escuchando unas canciones, y luego hablamos del género lírico y dijimos que este texto, el género lírico, hablaba mucho, mucho, mucho de los sentimientos y de las emociones. Aquí era donde el poeta, estoy en el volumen, donde el poeta se iba a expresar siempre a través de sus sentimientos, a través de sus emociones, y lo iba a tratar de plasmar en estos poemas, en estos textos. Ahora, nuestro amigo el poeta iba a expresar siempre sus sentimientos, iba a expresar siempre las impresiones a través del hablante lírico, que era este personaje ficticio que estaba en el poema y que iba a tratar de expresarse a través del mismo. Hablamos de los orígenes, esto no es tan importante, ya, esto sí. Hablamos de esto y con esto tenía relación nuestra pregunta esencial número 8. Espero que la hayan respondido. De hecho, voy a echar la revisión. ¿Cuántos respondieron la pregunta esencial? 4 entregaron. ¡Wow! Solo 4, chicos. Ojito ahí. La pregunta esencial de la semana pasada ya está fuera de plazo. Por lo tanto, van a empezar a obtener menos puntaje si se demoran mucho en entregarla, ¿ya? Traten de entregarla luego Profe, de la pregunta esencial. Dígame. hablando sobre eso, yo no la he entregado porque no sé si lo informaron, pero yo tuve muchos problemas con el tema del celular, del grupo, anduve súper perdida. Ahora, recién ayer me terminé todo y hoy día voy a mandar las preguntas porque no tenía celular, mi familia no estaba en el grupo, no tenía cómo informarme
clase o cómo meterme, estaba súper perdida. Por eso no Ya, me unía a clase. ya entiendo. ¿Pero estás en el Classroom? Sí, sí, sí estoy, sí, ayer, o sea, ayer terminé las preguntas esenciales, o sea, las tengo todas. Al fin voy al día, pero estaba súper perdida, por eso no me uní a clase, por eso no entregué las preguntas esenciales al día, solo por eso. Ya, Scarlett, mira, te voy a anotar acá. Voy a preguntar por tu caso. Au, voy a preguntar por tu caso. Francisco, ¿tú sabes de eso? ¿No? Del problema que tenía Scarlett. O sea, Estefano, que estaba con Francisco delante mío. Espera, espera, déjame. Sabía algo de sí, del tema de la Scarlett, de que se estaba cambiando de casa y que estaba buscando la forma de cambiar también de jornada. ¿Ya? Ya. Igual, de todas formas, chiquillos, recuerden que si no logran responder una pregunta esencial, no la den, como que ya no la hice, no la voy a mandar. Entonces traten de hacerlo igual, ¿ya? Pero Eso. no traten de que pase mucho tiempo. Por último, va a poder optar al 6 o al 5, ¿ya? Porque después quizás la van a dejar al último, nota máxima, quizás va a ser nota 3. Por eso yo estaba, de verdad, estaba súper urgida, no sabía cómo hablarle a ustedes para que sepan porque no tenía celular yo. Ya. Y ahora recién mi papá me consiguió un celular, o sea, me regaló un celular. Sí, pues, pero como nosotros no teníamos la información, entonces uno da por hecho de que tú solamente no la mandaste, ¿no? ¿Ya? Sí. A de conocer la información, ahora no estamos enterando, pero no sé, hay que conversarlo después y cómo lo podemos hacer. ¿Ya? Pero de Mira, todas ahora formas, lo. te recomiendo que las mandes ahora. Sí, mándala, mándala y vamos a ver toda la información, ya, vamos a hacer las averiguaciones. Y si está todo informado, si nos dicen, sí, es verdad, la Scarlett había informado esto y todo, porque ahí María Fernanda es como la que se maneja así, pero bacán en ese tema. Tomamos consideración en tu nota, entonces no te vamos a hacer descuentos en general, ¿ya? Vamos a revisar el caso y ahí cuando lo revisemos vamos a tener esa consideración al revisar. ¿Ya, Scarlett? Así que mándala nomás y Ya, ahí profe, hoy gracias. día yo voy a estar revisando y actualizando. Y para el resto, chicos, recuerden, hoy día, no, mañana vamos a entregar la 9 ya. Así que traten de entregar la 8. ¿Ya? Porque solo 4 del curso la han entregado y del curso en total hay 10 solamente en Classroom. Así que deben estarse moviendo ya en ese tema. ¿Ya? Buenas tardes, profesor. Disculpe, Dime, Natalia. quería hacer una consulta. Lo que pasa es que yo he enviado las preguntas, pero ¿cómo es que ustedes no envían para ver si está bien o está mal? Sí, lo que pasa es que hoy día hago la revisión y ahí te va a llegar. Si aquí está la tuya, mandaste una foto, Natalia, ¿no? Sí, es que me es cómodo mandar la foto porque así lo tengo en el cuaderno igual. Ujú. Ya, mira, cuando te lo revise hoy día a la tarde, te vas a dar cuenta cómo funciona todo, ¿ya? Si te sacas un 7, lo más probable es que yo te diga, obviamente, si tienes un 7, te diga como ya está todo bien, sigue así, no va a haber mucho feedback, pero si la nota es menor, es probable que te dé un no debes arreglar esto, ten cuidado con la ortografía, o tal vez te diga, ten cuidado con la materia, trata de expresarte más, ahí va a depender de cómo sea tu respuesta. Es el tipo de respuesta que vas a recibir. Ya, pero hoy día a la tarde te vas a dar cuenta cómo está funcionando el tema de la revisión. Ah, ya, ok, gracias. Ya. Ya, chicos, continuamos. Repaso rápido de la semana pasada, ya por eso avanza así como flash. Hablamos de esto: objeto lírico, actitud lírica, motivo lírico, temple de ánimo y hablante lírico. Temas súper importantes que estuvimos trabajando y explicando. Dentro de los temas también hablamos de la actitud lírica y la forma en la que esta persona, este hablante lírico, se iba a estar expresando. Enunciativa cuando contaba una historia. También dijimos que la apostrófica era cuando se dirigía directamente a alguien y la carmínica era esta que era un poquito más difícil de entender porque se hablaba muy metafóricamente. En general, todos los poemas y todo lo que hablamos en la semana pasada era bastante metafórico y bastante difícil de entender. Luego hablamos un poco de las rimas, que fue lo último que estuvimos viendo, y del resto de textos poéticos que vamos a estar conociendo. La clase de hoy seguimos hablando del texto lírico, o sea, seguimos metidos en este tema en parte,
Pero hacemos un salto al lado, ¿ya? Nos separamos un poquito de lo que son nuestros amigos los poetas y vamos a hablar sobre la antipoesía. ¿Hay alguno de ustedes que conozca este tema, que haya escuchado alguna vez hablar de la antipoesía o de los antipoetas? ¿O no se ubican con el tema de la antipoesía, el tema de los antipoetas? Nicanor Parra, dice Adriana, correcto. Nicanor Parra es el antipoeta, el primero y uno de los, ay, vos cabeza, uno de los más importantes que vamos a tener aquí en América Latina, porque después de él salen más, pero él fue el primero y uno de los más importantes. Va a estar ubicada dentro de esto, dentro de una corriente literaria post-vanguardista, o sea, es una corriente literaria un poquito más moderna, que empieza como del 55 en adelante, cuando nuestro amigo Nicanor Parra publica, ay, publica este libro que se llama Poemas y Antipoemas de Nicanor Parra. De aquí empieza todo, de aquí empieza todo lo que son los antipoemas, los antipoetas, y se trata de establecer una relación y se tratan de establecer ciertas reglas para nuestros amigos los antipoetas. ¿Cuáles son esas reglas? Las vamos a ver más adelante. Nicanor Parra fue extremadamente importante en Chile y extremadamente importante en Latinoamérica, ¿ya? No fue alguien solo importante en nuestro país, fue alguien importante para toda Latinoamérica. Era uno de los poetas que estaba junto a Gabriela Mistral, junto a Pablo Neruda, junto a Vicente Huidobro, y es considerado uno de los grandes de la poesía del país y de Latinoamérica. Seguramente ustedes han escuchado hablar de Nicanor Parra, de Pablo Neruda o de Vicente Huidobro. ¿Los han escuchado estos personajes? Gabriela Mistral, también está ella ahí. No, no los conocen, son muy nuevos. Los que son más clásicos a lo mejor conocen a Gabriela Mistral por el billete de 5.000 pesos, que antiguamente ya salía en el billete de 5.000 pesos. Ahora cuando cambiaron el diseño, no sé, ¿quién sale? ¿Quién sale en el billete de 5? No, no, ya no importa. Me voy por otros temas. Bueno, estos tres eran poetas increíblemente famosos y eran poetas increíblemente importantes para la literatura, tanto en Chile como en Latinoamérica, ¿ya? Y después incluso pasan a ser importantes a lo largo del mundo. Ya Pablo Neruda es alguien reconocido en todo el mundo como poeta. Ahora, nuestro amigo, a pesar de ser considerado uno de los grandes de la poesía, no le gustaba mucho la poesía como tal, ¿ya? Le cargaba la poesía así. Sin embargo, en el 1937 comienza todo lo que es la labor literaria. En el 35 ya había publicado algo, pero como que nadie lo pesca. Así que vamos a decir que del 37 empieza lo que son nuestro amigo con los poemas. Y aquí publica Cancionero sin nombre. Esto no quiere decir que el cancionero no le haya puesto nombre. Él le puso nombre al cancionero, solo que se llama Cancionero sin nombre. ¿Ya? El nombre del cancionero es Cancionero sin nombre. Parra muere el 2018, o sea, murió hace poquito y murió a los 103 años. Entonces fue una persona que vivió bastante. Por eso es que estas fechas que se ven como súper antiguas, del 37 que ya estaba escribiendo el tipo, y tiene unos textos que lo escribió hace no mucho, hay unos textos que incluso escribió como el 2010, así estaba escribiendo poemas, todavía tenía como 100 años y seguía escribiendo, no le importaba nada al viejo. Continuó hasta que murió prácticamente, hasta los últimos días, él dando entrevistas, hablando con personas, escribiendo, haciendo artefactos, haciendo crítica. Siempre estuvo en eso, ya eso fue como siempre lo que lo alimentó para seguir adelante.
Nicanor Parra, además, se consideraba antipoeta. ¿Por qué antipoeta? Lo vamos a explicar ahora. A nuestro amigo le cargaba la poesía, ¿ya? A pesar de que era poeta, le cargaba la poesía, le cargaban sus compañeros poetas, como que le caían mal. Eh, entonces, cuando en el 54 escribe Poemas y Antipoemas, que era su obra fundamental, lo escribe en tres partes. Primero, uno que se llama Cantos a lo Humano, luego vienen poemas y finalmente termina con antipoemas. En esta obra, Nicanor deja de lado la poesía. Dice, ya, la poesía no me está llenando, no me está gustando hacer poesía, la vamos a dejar de lado. Ya, esa poesía que era como súper simbólica, súper desesperanzada, así como la típica poesía que nosotros decimos, no, esta es poesía súper triste, viene del corazón, expresa mucho los sentimientos de la persona. Parra no estaba ni ahí, con esto lo deja de lado y empieza a hablar un poquito de una forma más folclórica, de una forma más irónica. Trata de hacer más escándalo, de hacer como un acento escandaloso y vincular más su poesía con la realidad, ¿ya? Él, como digámoslo así, ponía los pies en la tierra ahora para empezar a hacer poesía. Hacía una poesía mucho más natural, una poesía más del pueblo, podríamos decirlo así. A nuestro amigo Parra, como le cargaban los poetas, se empieza a distanciar de ellos. Y a partir de eso, a partir de esta distancia que empieza a hacer, se le empieza a conocer como el antipoeta por excelencia. Esto se confirma cuando escribe la cueca larga, se confirma ¿por qué? Porque esta cueca alude a una cueca, obviamente, y es un tema súper antirretórico, súper popular. Se abre a las canciones, también Parra empieza a escribir canciones por la hermana que tenía, que la hermana también es famosa, también la reconocida. La hermana se llamaba Violeta, Violeta Parra, que tal vez ustedes la conocen, no sé si ubican a la Violeta. ¿Cuál es como famosita? ¿Y alguien de acá que haya escuchado algo de Violeta Parra? Tiene un montón de canciones que son bastante famosas en nuestro folclore chileno. Sí, dice Adriana. Bueno, sí, Violeta es alguien muy, muy, muy famosa, muy conocida y era la hermana de Nicanor. Gracias a la Perdón, vida que me Violeta Parra, ¿por favor? ¿Ah? Es que hablaste junto con Estefano, no te entendí. Dime, Scarlett. ¿Está hablando de Violeta Parra? Sí, Ah, ella era muy famosa. sí. ¿Qué vas a decir tú, Estefano? gracias a la vida que me ha dado tanto. El Sí, típico, sí, correcto. casamiento, que siempre en negro, también por eso. Casi toda la familia Parra son artistas, sí. Y fueron artistas así como no artistas al pedo. O sea, Violeta, súper conocida, como decía Scarlett, súper famosa. Nicanor también, uno de los poetas más importantes de Latinoamérica. Eh, fueron muy grandes artistas y entre ellos se entendían y se ayudaban. Entonces, por esta influencia que Nicanor tenía por parte de Violeta, a veces escribía canciones y a veces escribía canciones folclóricas. Es esta influencia de la hermana que también lo lleva a abandonar la poesía como se estaba estableciendo. O sea, esta poesía que era como súper complicada, dice, oye, a lo mejor veía las canciones de la hermana más folclóricas, más familiares para la gente, y le gustaba eso, ya quería imitar eso, quería hacer algo mucho más humano, mucho más cercano a las personas. Eh, ahora, ¿qué es lo que quiere comunicar la antipoesía? Es muy diferente a lo que quiere comunicar la poesía. ¿Qué quería hacer la poesía? ¿De qué se trataba? ¿Qué trataba de expresar la poesía en sí? ¿Alguien que recuerde para qué servía la poesía, el texto lírico? ¿Qué expresaban los poetas o qué trataban de expresar los poetas?
Sentimientos, muy bien. La poesía era eso, chicos, ya era expresar sentimientos, expresar lo más profundo de nuestro ser, ya tratar de entregar nuestro corazón, nuestra vida entera a esta poesía. Ya era como súper metafórico y romántico y le ponían mucho color los poetas, pero a Parra esto le cargaba. Decía, no, un montón de pavos que están ahí escribiendo esto. ¿Quieres hablar, María? ¿No? No, fue un error, parece. Parra o la antipoesía trata de expresar algo completamente distinto en esta nueva rama. ¿Qué trata de expresar? Trata de desenmascarar la hipocresía del ser humano. ¿Sabe lo que significa la hipocresía? ¿Saben qué es la hipocresía? ¿Qué significa ser hipócrita? En fin, la hipocresía. La hipotenusa, dice María. Pero ¿podrías explicarlo o entiendes el concepto, aparte del meme? El concepto detrás del meme parece como título de documental. Bueno, la hipocresía, chicos, es cuando se podría explicar con un dicho que es como famoso, dicho folclórico, cuando dicen que el que predica y no practica, eso es parte de la hipocresía. Decir algo, decir a la gente algo o mostrarse de cierta forma, pero por atrás ser de otra forma, ¿ya? Tener como una máscara que nos representa muy distinto a como realmente somos, ¿ya? Claro, ser como doble cara, eso es ser hipócrita. Y Parra dice, oye, ¿sabes que todos los seres humanos son hipócritas de una u otra forma? ¿Ya? Tienen un sistema de valor diferente, tienen un tipo de sistema de relaciones que no siempre muestra cómo realmente son las personas. Aquí, en este artefacto que está a la derecha, podemos darnos cuenta. Todas estas imágenes que estoy poniendo las hizo Parra, ya son imágenes que ha hecho él que se llaman artefactos. ¿Por qué se llaman artefactos? ¿Cómo se hacen? ¿Qué son? Lo vamos a ver en la próxima clase. Así que manténganse sintonizados para mañana. Eh, Esta imagen dice, necesito reírme del prójimo. Si no me río de alguien, ando de malas pulgas todo el día. ¿Cómo no ve la imagen, Adriana? ¿No se ven? ¿La boca? ¿Se ve? Sí, se ve. Ah, ya. Adriana. Tal vez poniendo el celular de lado, no sé. Es que de celular a veces no se ve completa la presentación, creo. Ya. Bueno, esta imagen que dice necesito reírme del prójimo, si no me río de alguien ando de malas pulgas todo el día, es tratar de mostrar que no hay hipocresía en lo que nos dice Parra. Ya tratar de decir, oye, ¿sabes qué? Yo no soy hipócrita, a mí me gusta reírme de la gente. Como cuando se cae alguien en la calle, ¿qué hacemos nosotros? A lo mejor nos reímos, a lo mejor nos da risa si alguien se cae, se tropieza, porque andaba mirando el celular, andaba distraído, chocó con un poste, pero no nos reímos en su cara, así como que la mayoría de la gente como que se ríe y se tapa la boca o mira para otro lado, así, para que no se note que nos estamos riendo, para que parezca que no nos dimos cuenta o nos hacemos los pavos y nos reímos igual, pero que no se note. Eso es como una parte hipocresía. Ahora, ¿qué hace? ¿Le ha pasado eso? Así como que ven que alguien se cae o se tropieza y ustedes como que miran para otro lado para que no se note que se están riendo. Sí, profe, a mí me pasa todo el tiempo. Ya. ¿Y lo maquillas? O sea, ¿tratas de que no te vean riéndote? O sea, si es familia, sí, me da igual que me vean, pero si es otra persona, obviamente voy voy a reaccionar así. Ya. Ahora, ¿qué nos plantea Parra? ¿Qué nos plantea Parra con esta imagen que dice, yo sí necesito reírme del prójimo? Él dice, no, yo no soy hipócrita, yo me río nomás. Si se cae alguien en la calle, Parra le diría, ¡guau! ¡Guaja!
cáete de nuevo, pao, ¿ya? ¿Para qué andáis mirando el celu? Es como esa fuente de no andar escondiendo lo que uno siente, ya no ser doble cara. Si me río y me río en tu cara porque eres un pavo que anda mirando el celu y por eso te caíste. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Parra con esta imagen. Nos dice, la antipoesía no es hipócrita, se tira así de frente. Si te cae mal que me ría de ti, mala suerte, me voy a reír igual, a mí no me importa. ¿Ya? De hecho, lo dice en otra de las imágenes que tenemos acá al principio. Llore si lo parece, por mi parte, me muero de risa. ¿Ya? No le importa. Si a usted le cae mal lo que está diciendo, no estoy ni ahí, dice Parra. Yo me voy a reír igual. Va a rechazar, por eso, la idea de que el poeta es como algo especial. A Parra no le gustaba que la gente sintiera que el poeta era alguien especial, no le gustaba que pensaran que el poeta era superior, así como que tenía sentimientos especiales, o que era alguien súper inteligente, que tenía un montón de conocimiento y sabía muchas palabras. Eso le cargaba a Parra. Decía, no, son todos unos pavos, que se hacen los bacanes, pero puro Perkin. Eso era como la mentalidad de Parra, ¿ya? Y con esas palabras tal vez, porque él decía, oye, no hablen con palabras tan raras que la gente no va a entender, hablen con la palabra del pueblo, hablen como se habla del día a día. Si hay que usar chilenismos, si hay que usar palabras más comunes, úsenlas en la antipoesía, da lo mismo. El poeta no es superior que otro, por eso no debe sentirse superior y no debe andar, hoy no, es que yo voy a escribir un poema hoy día porque soy tan bacán. Eso es lo que plantea la antipoesía. No sean así. Dime, Pasa lo Scarlett. mismo que cuando hacen un freestyler. Sí, de hecho, para allá iba. Es muy parecido y se da mucho junto con lo que viene el freestyle o lo que viene el hip hop. ¿Por qué se relaciona tanto? Porque Parra nos dice, oye, la antipoesía ya no es de la clase alta, no es de los que tienen plata, la antipoesía es de la clase media. La persona de clase media en un sistema capitalista es el que puede escribir esta antipoesía y el que la puede disfrutar. Igual que el hip hop habla de problemas de la vida diaria, ya habla de cosas más comunes. Por ejemplo, alguien que toda su vida ha tenido plata a lo mejor, aunque toda su vida ha sido como de la clase alta, a lo mejor no va a entender los temas de una canción de hip hop. Pero las personas de clase media baja, van a entender de lo que se está hablando porque tanto el freestyle como el hip hop o el rap van a tomar temas que son más cotidianos, ¿ya? Van a tomar temas que son más naturales y van a usar lenguaje más natural para expresarlo, ¿ya? Es un movimiento que va a tratar de quitarle carácter serio a la poesía, porque la poesía en estos momentos, en estos tiempos era como súper seria, así como súper derechita, como lo que hacía Neruda, ¿ya? Que Neruda, ¿alguien ha escuchado un poema de Neruda así como narrado por él? ¿Alguna vez han escuchado a Neruda leer un poema de él? Sí, Pero eso que suena. yo me acuerdo que Dime, Scarlett. yo me acuerdo que en mi colegio anterior nosotros fuimos a, no me acuerdo si a la casa o algo que hacía el Pablo Neruda, y tuvimos que recorrer una gigante allá en Valparaíso. Ya, una de las Y casas que había, tenía. sí, es una casa parece que era. Y recorrimos y tuvimos que leer algo de que él creó. Ya, tuvieron que leer algo, pero no lo escuchaste. Estefano estaba hablando, dijo que sí lo había escuchado, ¿no? Sí, era como muy pausado para poder dar su poema, era como que se está quedando dormido. Era como que una voz demasiado suave, muy lenta. Claro, como dice la reina, muy lenta. Sí, era súper lento, dice Adriana también, era como monótono. Era fome el tipo, hay que decirle, era fome para leer. Como que lo Yo no hacía quise sin decir ganas. eso. Ya, pero esa es la verdad. Pues, sí, era fome, así como leía, me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Y me miras desde lejos y se demora como media hora en leer 2 líneas. Eh, pero es la verdad, y es lo que criticaba Parra, decía, oye, este tipo tan fome que escribe un montón de cosas así
penca y se hace, él mismo se aburría de lo que escribía, claro. Y Parra lo decía, este tipo tan fome que lee aquí súper lento, que se queda dormido, que escribe aparte cosas románticas y estaba terrible funado Neruda más encima. Eh, no sirve, así decía, este tipo no sirve. Neruda tiene como 35 casas, tiene caleta de plata, entonces no pesquen su poesía, pesquen la poesía más del pueblo, hagan una poesía más de la gente, ya que no sea tan seria la poesía. Y eso es lo que nos plantea Parra, y por eso es como más del pueblo, busca destruir ese lenguaje. Neruda quería destruir el lenguaje exquisito de la poesía. A través de un lenguaje bien cotidiano, de un lenguaje bien burlesco, bien irónico, ya Parra trata de ser burlesco, irónico, cotidiano, fácil de entender. Todo lo que Neruda no era, Parra quería hacerlo. Buscaba romper la belleza del lenguaje que se daba en los poemas y dar un lenguaje más simple, ya que, no sé, si el lenguaje lo pescaba alguien, o sea, si un antipoema lo agarraba un obrero que a lo mejor nunca había estado estudiando y no conocía muchas palabras, un antipoema lo podía entender sin drama. A lo mejor un poema nos deja medios colgados a veces porque no podemos interpretarlo, pero un antipoema la idea es que no, que lo podamos interpretar rápido y fácil. Por ejemplo, este que está acá, que es una florcita que dice no se termina nunca de nacer, y eso está escrito en el tallo. Eso nos da una interpretación, si bien da para la interpretación, es una interpretación simple. La frase ya nos dice que siempre estamos creciendo, siempre estamos aprendiendo, porque nunca se termina de nacer. Y lo pone en una flor porque las flores siempre crecen, ¿cierto? Es una interpretación fácil y rápida. Eso es lo que le gustaba a Parra. Ahora vamos a leer un pequeño antipoema. ¿Ya? Este está escrito por Parra y es un súper buen ejemplo de lo mismo que él plantea, ¿ya? Que dice, oye, dejemos de lado esto. Uy, que le pego el micrófono. Dejemos de lado estos poemas tan romanticones, con palabras tan raras, hagámoslo más chileno, más folclórico, usemos el humor, usemos palabras más de acá, ¿ya? Y escribía poemas como este, que se llama El poeta de la muerte. Les voy a dar un minuto, porque es cortito para que lo lean ustedes, y después lo leo yo en voz alta para que lo analicemos y hablemos un poquito, ¿ya? Ya, creo que ya fue para que terminaran. Ahora lo voy a leer yo en voz alta para que luego lo analicemos. Pero Dime, con la voz Estefano. que corresponda, sí. Tiene que ser La- con la voz de un antipoeta, así como, bien, un chileno. No, no con la voz de Neruda, ¿cierto? A la casa del poeta. No, ya. Dice, a la casa del poeta llega la muerte borracha. Ábreme, viejo, que ando buscando una oveja lacha, una oveja guáchale. Estoy enfermo. Después, perdóname, vieja lacha. Ábreme, viejo cabrón, o vaya a mostrarle el hacha. Por muy enfermo que esté, tenéis que afilarme el hacha. Deja de morir tranquilo, te dijo vieja vizcacha. Mira, viejo desgraciado, bigote de cucaracha. Antes de morir tenís que echarme tu buena cacha. La puerta se abrió de golpe. Ya, pasa vieja cufufa. Ella que se le empelota y el viejo que se la enchufa. ¿Ya?
ahí tenemos una clara demostración de un antipoema. ¿Qué les pareció el pequeño poema de aquí de Parra? Qué fineza, dice Nazaret. Muy lindo. Bueno, dice Adriana. Lo encuentran entretenido, lo encuentran fome, fino. Típico chileno, entretenido, sí, es bien, bien típico. Y eso es parte de lo que planteaba Parras, y usar ese tipo de palabras y usar una poesía que sea como un poquito más picarona, incluso hasta vulgar, para expresar ciertas cosas. Hacer como este cuento que no sea tan solemne, no que sea más divertido, que la gente se pueda reír o pueda decir, ah, mira lo que escribió el Parra, el viejo se lo enchufó. ¿Ya? En vez de algo que es como tan solemne como los poemas que habían en esos tiempos, Parra llega con esto y la gente queda como, ¡oh! Queda espantada. ¿Ya? Porque hasta ahora igual es como, chuata, le puso ahí, se puso fino, pero y ya estamos en el 2021. Imagínense esto hace unos 50, 60 años atrás, que era wow. Ahora, ¿quiénes son? Está acuático para la gente de Cartucha. Claro, eso era lo que hacía Parra, o sea, tratar de hacerle cosas a la gente de Cartucha para que dijeran, ¡oh! Pero Dios mío, ¿cómo se le ocurre hacer esto al caballero? ¿Quiénes son el poeta y la muerte? ¿Qué me podrían decir? ¿Cuál de esta es A, B, C o D? La letra La D. D, dice Adriana. Un hombre que anhela vivir y la muerte una mujerzuela que abusa de él. La A, dice María. Un anciano que quiere morir y la muerte una mujerzuela, ¿ya? Sí. Aquí es la A, porque como yo les dije, la antipoesía no necesita tanta explicación o necesita como tratar de leer tanto entre líneas. El viejo lo dice, ya, déjame morir tranquilo, vieja vizcacha, así como ya estoy enfermo, no quiero más, déjame echarme aquí un ratito en la cama y morirme. ¿Ya? Y la muerte es una mujerzuela o una vieja que pasa y que le dice, oye, ya, ven a afilarme el haya. Con eso revive al tiro, dice Adriana. O se muere al tiro, depende cómo esté el viejo. ¿Ya? ¿Qué características va a presentar este lenguaje? El lenguaje que está acá, que dice, ábreme viejo cabrón, no vaya a mostrarle el hacha. Por muy enfermo que estés, tenéis que afilarme el hacha. ¿Podríamos decir que es solemne, así como apegado a los usos correctos del idioma español? ¿O no? Si viera cómo hablan hoy en día los jóvenes, los dejan traumados. Lo sabemos, Scarlett. Entonces, ya no es un lenguaje solemne, no está pegado a los usos correctos del español. Dice la B, dice Nazaret, la 2 y la 3. Lenguaje coloquial que predomina informalidad con uso incorrecto del idioma. Muy bien, los usos incorrectos son donde escribe mostrar con H, lelacha, tení, que afilarme. Incorrecto. Y además, mucho modismo y mucho chilenismo. Hay partes de este poema que si usted no es de acá de Chile, que si no ha crecido, si no conoce estos modismos, va a quedar, pero podríamos decir, va a quedar súper colgado porque no va a entender a lo mejor ciertas partes del poema, porque hay mucho chilenismo. Pero si es de acá, si es chileno, si entiende esto, es súper fácil de saber lo que nos está diciendo el viejo y la muerte. Ahora tenemos otro que nos va a mostrar que la antipoesía no solo puede ser como esto irónico, ya no va a ser solo usar lenguaje para reírnos, sino que también puede expresar otras cosas, ¿ya? Este dice, antes me parecía todo bien, ahora todo me parece mal. Un teléfono viejo de campanilla bastaba para hacerme el sujeto más feliz de la creación. Un sillón de madera, cualquier cosa.
Los domingos por la mañana me iba al mercado persa y regresaba con un reloj de pared, es decir, con la caja del reloj y las correspondientes telarañas, o con una vitrola desvencijada a mi cabañísima de la reina, donde me esperaba el chamaco y su señora madre de aquel entonces. Eran días felices, o por lo menos noches sin dolor. ¿Qué temple de ánimo tenemos aquí predominante? La D, dice Nazaret. Muy bien. Tenemos una clara nostalgia, ¿cierto? ¿Nostalgia de qué? ¿De qué tiene nostalgia aquí el que escribe el poema? ¿De qué se trata este? De su niñez. Ya, más de su juventud, porque habla de que llega a la casa a ver a su hijo y a su esposa. Entonces, claro, es como de su juventud o de algún tiempo atrás. Muy bien, Nazaret. Ya, excelente. Se puede explicar, pero es bastante fácil de entender, ¿o no? O es más fácil que entender que los poemas de la semana pasada, al menos, según yo. No sé qué les parece a ustedes. Que a pesar de expresar otros sentimientos, lo hace de una forma un poquito más natural, como más cercana a lo que podría ser alguien narrando una historia, más que un poema tan complicado, más que un poema tan metafórico. Como que lo deja todo clarito ahí en el texto. Ahora vamos a hablar de pequeñas características de la antipoesía, ¿ya? Como les dije anteriormente, y les voy a seguir repitiendo porque es como bien importante esto, es que va a usar siempre la burla, la sátira, el sarcasmo y el humor negro. Mucho, mucho, mucho. Como el poema que leímos anteriormente de la vieja y el poeta y la muerte. Humor negro, sátira, sarcasmo dentro de este poema o de este antipoema para expresar ciertas cosas. Va a usar siempre lugares comunes, frases hechas, sacadas del contexto serio. Un lugar común es algo que todos vamos a conocer, ¿ya? El antipoema no va a suceder en una mansión, ¿ya? No va a suceder en la luna, por decirlo así. No va a pasar por alguien que esté sobre un carruaje, sufriendo con un montón de rosas, no. El antipoema le pasa al obrero de la construcción, le pasa al que está pidiendo en la calle, le pasa a lo mejor al que está haciendo malabares. El antipoema es de la persona común, de un profesor, de un trabajador, de una madre. Ellos son los protagonistas dentro de estos antipoemas, ya es gente más normal, ¿ya? No es nadie como especial o nadie que esté con un montón de plata. Va a ridiculizar a las personas, ya a las ideas y a las conductas, y se va a burlar de todos. Y esto es importante. Parra con sus antipoemas se burla absolutamente de todos. Es una poesía escéptica, o sea, no cree ni en religión ni en política. Podemos ver aquí esta pequeña imagen que yo les puse, donde vemos un papelero que tiene además adentro ya tiene papeles arrugados y abajo Parra escribió una pequeña eh, frasecita que dice deposita aquí sus obras de arte. ¿Qué le quiere decir Parra con esto a los artistas o a los otros poetas? ¿Qué creen ustedes que les quiere decir? ¡Qué basura! Es como un insulto súper directo, ¿no? Decirle a los otros artistas que todas sus obras son basura. Déjenla acá porque para eso sirven, para botarla nomás. Es como una discriminación. No sé si una discriminación, porque no está como discriminando, está más que nada como una provocación, un insulto a los otros artistas. ¿Ya? Porque él trataba de no discriminar, ya que la poesía fuera para todos. Esa es la base de la antipoesía, que es transformar la poesía en algo que sea para todos, ya no solo para los que tienen más plata o que tienen más estudios. Además de esto, Parra un día podía estar insultando a la religión,
podía estar insultando a los católicos y al otro día podía estar insultando a los ateos, o podía hablar de la religión. Un día podría decir que todos los comunistas comen guaguas y después hacer un poema diciendo que todos los de la derecha son medios nazis. Entonces se iba a reír de todo, se reía de la derecha, de la izquierda, de los católicos, de los judíos, de los que no creían en la religión, se reía de los poetas, de los cantantes, se burlaba de todos, incluso de él mismo. No discriminaba a quién atacar, los atacaba a todos por igual, no le importaba nada. Incluso a veces criticaba a los cantantes o a los cantautores folclóricos, siendo que su hermana era Violeta Parra. O sea, metía a la hermana también adentro del saco y la leseaba también y le daba lo mismo. Es demoledora, ya la antipoesía va a ser demoledora. ¿Por qué? Porque va a destruir todas las formas de ver el mundo, va a destruir todo, o va a buscar destruir todo. Va a buscar también destruir lo que nosotros conocemos como un poeta tradicional. Hay una imagen puesta en el pueblo del poeta, una imagen mental de los poetas en el pueblo. Y es que los poetas son como bacanes, que los poetas, bueno, en estos tiempos, eran personas superiores con una inteligencia superior que podían escribir estos textos tan especiales, con tanto sentimiento y expresarse de una manera tan genial. Parra dice, no, sabéis que no, los poetas son cualquier persona, cualquiera puede escribir poesía, anímense a hacerlo, no es necesario que sean alguien con más estudio y que conozcan muchas palabras para poder escribir poesía. Va a ser súper fácil detectar lo que nos está diciendo, los mecanismos que la componen, ya sea por el lenguaje o por la forma de visión del mundo que va a tener el antipoeta. Trata de ser más simplista. Esto no quiere decir que sea malo, simplemente que es un poco más simple. Acá tenemos que claramente se burla de la religión porque pone el Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, la oración que todos conocemos. Pero además lo hace de la forma que hacia abajo se lea la palabra tome Coca-Cola. O sea, se trata de burlar de la religión diciendo, oye, mira, el Padre Nuestro no es nada más ni nada menos que una publicidad como esta que dice tome Coca-Cola. Lo escribe y se trata de reír de la religión comparándolo con un texto publicitario cualquiera. Y esto es lo que hacía el tipo, o sea, se iba a reír de todos y el que se ofendiera, pucha, mala suerte, no estaba ni ahí. Y a seguir la vida nomás, pues si alguien se ofendía, se le echaba, como se puede decir, era mala suerte nomás. Ahora vamos a escuchar el manifiesto de Parra, ya lo voy a parar esto. Y yo creo que eso es lo último que vamos a hacer porque nos quedan dura justo 5 minutitos, lo vamos a escuchar y la próxima clase lo vamos a discutir. De todas formas, yo les voy a dejar el manifiesto en el material que les voy a subir ahora cuando termine la clase, al Classroom, por si quieren volver a escucharlo, por si quieren volver a leerlo, lo van a tener ahí sin problema, ¿ya? Ahí va. Señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra. Los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días. No creemos en signos cabalísticos. Además, una cosa, el poeta está ahí para que el árbol no crezca torcido. Este es nuestro mensaje. Nosotros denunciamos al poeta demiurgo, al poeta barata, al poeta ratón de biblioteca. Todos estos señores, y esto lo digo con mucho respeto, deben ser procesados y juzgados por construir castillos en el aire, por malgastar el espacio y el tiempo, redactando sonetos a la luna.
por agrupar palabras al azar a la última moda de París. Para nosotros no, el pensamiento no nace en la boca, nace en el corazón del corazón. Nosotros repudiamos la poesía de gafas obscuras, la poesía de capa y espada, la poesía de sombrero alón. Propiciamos en cambio la poesía a ojo desnudo, la poesía a pecho descubierto, la poesía a cabeza desnuda. No creemos en ninfas ni tritones, la poesía tiene que ser esto, una muchacha rodeada de espigas, o no ser absolutamente nada. Ahora bien, en el plano político, ellos, nuestros abuelos inmediatos, nuestros buenos abuelos inmediatos, se refractaron y se dispersaron al pasar por el prisma de cristal. Unos pocos se hicieron comunistas. Yo no sé si lo fueron realmente, supongamos que fueron comunistas. Lo que sé es una cosa, que no fueron poetas populares. Fueron unos reverendos poetas burgueses. Hay que decir las cosas como son. Solo uno que otro supo llegar al corazón del pueblo. Cada vez que pudieron, se declararon de palabra y de hecho contra la poesía dirigida, contra la poesía del presente, contra la poesía proletaria. Aceptemos que fueron comunistas, pero la poesía fue un desastre. Surrealismo de segunda mano, decadentismo de tercera mano, tablas viejas devueltas por el mar, poesía adjetiva, poesía nasal y gutural, poesía arbitraria, poesía copiada de los libros, poesía basada en la revolución de la palabra, en circunstancias de que debe fundarse en la revolución de las ideas. Poesía de círculo vicioso para media docena de elegidos. Libertad absoluta de expresión. Hoy nos hacemos cruces preguntando para qué escribirían esas cosas para asustar al pequeño burgués. Tiempo perdido miserablemente. El pequeño burgués no reacciona sino cuando se trata del estómago. ¿Qué lo van a asustar con poesías? La situación es esta. Mientras ellos estaban por una poesía del crepúsculo, por una poesía de la noche, nosotros propugnamos la poesía del amanecer. Este es nuestro mensaje. Los resplandores de la poesía deben llegar a todos por igual. La poesía alcanza para todos. Nada más, compañeros. Nosotros condenamos, y esto sí que lo digo con respeto, la poesía de Pequeño Dios. La poesía de vaca sagrada, la poesía de toro furioso. Contra la poesía de las nubes nosotros oponemos la poesía de la tierra firme, cabeza fría, corazón caliente. Somos tierrafirmistas decididos. Contra la poesía de café, la poesía de la naturaleza. Contra la poesía de salón, la poesía de la plaza pública, la poesía de protesta social. Los poetas bajaron del Olimpo. Ya, chicos, ese era el manifiesto de Parra. No lo lee Parra, este es un caballero de YouTube que lee poemas, pero tiene buena voz, así que se los puse. Vamos a quedar hasta acá porque estamos justitos en la hora. El día de mañana vamos a analizar esto del manifiesto, por eso se los digo, se los voy a dejar ahí para que lo puedan descargar si es que lo quieren leer. Y